Iglesia, qué bueno estar nuevamente con ustedes, compartiendo un tiempo de estudio de la palabra, un tiempo de meditación, un tiempo de oración, un tiempo de apartar para instruirnos en el conocimiento de Dios. Bueno, tenemos como una luz de esperanza de parte del gobierno nacional, porque parece que van a dar luz verde para que nosotros nuevamente podamos congregarnos adorando a nuestro Padre Celestial, como lo veníamos haciendo ya hace más de 3 meses que no nos congregamos como iglesia públicamente. Pero se están haciendo unas pruebas a nivel nacional y en lo posible Dios permita que nos congreguemos, que no podamos volvernos a reunir, porque realmente los extrañamos mucho la comunión con ustedes, hermanos, en la fe. Y es nuestro anhelo volver a abrir las puertas de la congregación para que podamos venir físicamente a recibir esta instrucción, a poder levantar nuestras manos, como dice la Escritura, santa, sin ira ni contienda, y adorar a ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Vamos a continuar en esta tarde con el estudio del libro de los Salmos y vamos a continuar. Ya llevamos 3 predicaciones con este capítulo 22 de los Salmos. Hoy vamos a estudiar la cuarta parte que corresponde desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Y yo creo que me acompañen un momento en oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar nuevamente compartiendo tu palabra, estar nuevamente, Señor, congregados en armonía por este medio, Señor, digital que has provisto, Señor, para que tu palabra no se detenga, para que tu palabra continúe siendo predicada, siendo expandida y siendo escuchada, Señor, hasta el último rincón de esta ciudad, hasta el último rincón de este país, Señor. Todas aquellas personas que les llegue este enlace, Padre de los cielos. Bendito Dios, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permítenos, Señor, poder dar a conocer con denuedo este evangelio, Señor, que transmite vida, que transmite conocimiento, que transmite santidad, que transmite sanidad, que nos llena, Señor, de ese gozo que tuvo Cristo cuando tuvo el privilegio y la oportunidad de llegarnos con esta buena nueva. Bendito Dios, gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, poderoso Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, buen Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una lectura del Salmo 22 hasta el versículo 15 que quedamos en la predicación del jueves anterior, porque este domingo, recordamos que este domingo estuvimos una predicación muy especial con los jóvenes de nuestra congregación, celebrando el 7º aniversario de nuestra iglesia. Y dice así la bendita palabra del Señor. Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hasta ahí ha terminado nuestro estudio hasta el jueves anterior. Recordemos un poco acerca de este salmo. Este salmo fue titulado el Salmo de la Cruz, porque hace una descripción tan perfecta de todos los sufrimientos, de todos los acontecimientos que le ocurrieron a nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años. Y ese es el acontecimiento y ese es el evangelio que predicamos. Miramos el abandono que sufrió por su propio Padre. Miramos el desprecio de toda la humanidad hacia Él. Miramos la fortaleza de su fe, que aún en medio del más terrible dolor, del más terrible sufrimiento, clamaba a aquel que lo tenía clavado a esa cruz. Nunca perdió su esperanza en su Padre. Nunca dejó de clamar, nunca decayó su fe. Y vemos un ejemplo tan hermoso en él, para nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos el mejor ejemplo de fortaleza, el mejor ejemplo de resistir todo un tiempo de sufrimiento sin renegar y siempre con su mirada puesta en el Dios santo, santo, santo y justo, que le estaba aplicando todo el peso de su ira por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Y vamos a continuar en esta noche con el estudio de este libro, de este hermoso capítulo de los Salmos. Y vamos a continuar desde el versículo 16 hasta el versículo 20 del capítulo 22 del libro de los Salmos. Y dice así la bendita palabra de Dios. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Continúa Dios
Cristo en la cruz, haciendo una descripción del panorama que lo rodeaba. Y dice en el verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Todos los que lo rodeaban, recordemos que en el momento de la cruz estaba vigilado por los soldados romanos, estaba vigilado por la élite sacerdotal, esperando cualquier acontecimiento extraño, aun si se bajaba de la cruz, para volverlo a crucificar. Porque aunque le decían y lo injuriaban, diciéndole, si eres Dios y eres quien dices ser, bájate de la cruz y creeremos en ti. Pero esos cazadores que con frecuencia lo rodeaban para echarle mano y lo tenían ahí crucificado en la cruz, cada vez más cercaban y lo estrechaban, mirándole con desprecio, mirándole como una abominación. Por eso dice aquí el verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. No conformes con todo el sufrimiento, con todas las humillaciones. Él hace una descripción aquí, dice, mire, mis manos están clavadas, están atravesadas por clavos, mis pies también lo están. Pero ¿qué mal les he hecho yo? Y aquí tenemos a ese siervo de la mañana, a Cristo, de quien el Salmo canta tan quejumbrosamente, cazado por esos sabuesos, por esos fieras salvajes, representadas por el ejército romano y por los sacerdotes de los fariseos. Y esta no es la única ocasión en que la iglesia que profesa conocer a Cristo se vuelve en contra de Dios, se vuelve sinagoga de Satanás. Porque hoy en día muchas de las congregaciones que se hacen llamar cristianas niegan a la persona de Cristo, muy sutilmente metiendo herejías destructoras dentro de sus enseñanzas. Y están poniendo por delante de la persona de Cristo otras cosas que agradan al oído de la persona que va en busca de un alivio para su necesidad, de un alivio para su dolor, para su situación. Y esta cuadrilla de escarnecedores no ponen delante de sus ojos la salvación en Cristo, sino la salvación en las cosas que pueden recibir de Cristo. Es así como conocemos esos falsos evangelios de la prosperidad, de la sanidad, de la palabra de fe, que nada tienen que ver con el evangelio de la cruz de Cristo, donde tú debes venir a Él por lo que Él es, por lo que Él representa, porque Él es el Dios vivo, porque fuera de Él no hay quien salve, no por lo que puedas recibir, no porque pueda arreglar tu situación en el hogar, no porque pueda arreglar tu situación financiera, sino porque puede arreglar tu situación eterna, porque es el único que puede darle solución a lo que humanamente hablando no tiene ninguna solución. Porque todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos descarriado como ovejas. Pero dice la Escritura,
mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Estamos viendo un panorama en este cuadro histórico de la muerte más vil y más menospreciada en toda la historia del pueblo de Israel. Dice la Escritura en Gálatas 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La muerte más vil, más menospreciada, era aquellas personas que crucificaban en una cruz de madera. Eran los peores delincuentes, los peores seres sobre la tierra. Nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo en Gálatas está haciendo referencia a la ley antigua. En Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire lo que había escrito en la ley: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros, para que la bendición de Dios reposara sobre nosotros. Tanto amor, la manifestación más grande de amor de Dios para nosotros, seres humanos tan desagradecidos. Mire, dice la Escritura, y es un texto que no me canso de repetir, que me encanta muchísimo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, iglesia, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento no ha sido manifestado a través de la historia para que usted arregle su situación económica. Para eso no se manifestó el amor de Dios. El amor de Dios se ha manifestado es para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mire, tiene que ver es con su salvación, con su eternidad, no con una posición en este mundo, no con una bienaventuranza en este mundo. Tiene que ver con una bienaventuranza que tiene promesa de esta vida y de la venidera. No pierda, iglesia, mire, no pierdas el norte del evangelio. Ponga su mirada en este Cristo que se ofreció a sí mismo para darnos una eternidad bienaventurada en la casa del Padre. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Un evangelio que va a solucionar un problema que tiene el ser humano, que nunca lo va a poder resolver por sus propios medios. Cristo se hizo maldición por amor, primeramente por amor a sí mismo, por amor y obediencia a su propio Padre, y por amor a todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y que en un momento de la historia de sus vidas van a creer por fe, van a poner su mirada en aquel que entregó su vida
en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, porque siempre el Evangelio enfatiza el tipo de muerte más despreciado y más despreciable a través de la historia. Muerte de cruz. Él se hizo maldición para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es nuestra preocupación, iglesia? Por eso, bien dice las Sagradas Escrituras, ¿por qué nos preocupamos por qué hemos de comer o qué hemos de vestir? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, viene por añadidura. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que me miran y me observan. Mire, fue tanto el sufrimiento, la agonía, el padecimiento en la cruz, que su cuerpo estaba desnudo a la vista de todo el público. Y a él no le interesó eso. Nosotros, como seres humanos, nos preocupamos tanto por nuestra apariencia personal que ocupamos todo el tiempo en cómo nos podemos ver delante del otro ser humano y olvidamos lo que realmente tiene importancia en esta vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando al regreso de la fiesta en Jerusalén, cuando José, María y el niño, que ya tenía alrededor de unos 12 años, regresan nuevamente a Belén y el niño se les extravía en el camino? Y después de 3 días de andar, regresan nuevamente a Jerusalén y lo encuentran debatiendo con los maestros de la ley, con los doctores de la ley. Y sus padres asombrados le preguntan, bueno, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho perder este tiempo buscándote, que no podíamos hallarte? Y la respuesta del niño, de Cristo, Lucas, y eso lo encontramos en Lucas 2:49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mire lo interesante. Muchos de nosotros nos preocupamos es por las comodidades en este mundo, pero dejamos de lado los negocios de nuestro Padre. Y cuando la Biblia se refiere a los negocios de nuestro Padre, en ningún momento, óigalo bien, iglesia, en ningún momento está haciendo referencia a un negocio que produzca dinero. Los negocios del Padre a los que se refiere la Escritura es la predicación del Evangelio. Ser nosotros pescadores de hombres. Ir por todo el mundo predicando su palabra, enseñándoles que guarden todas estas cosas que Él nos ha mandado. Esos son los negocios de mi Padre y esos son los negocios en los cuales Él nos ha mandado que nosotros como sus hijos debemos ocuparnos, hacer tesoros, no en este mundo, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, y donde la polilla y el orín no corrompen. Hacer tesoros en el cielo. Ir y sembrar esta semilla.
para que Dios a su debido tiempo le dé el crecimiento y Dios pueda cumplir su palabra y añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Sería mejor que nosotros contáramos los huesos de un cuerpo extenuado que ser causa por lo que hacemos de que nuestras almas cada día estén tan desnutridas, estén tan sedientas, tan agonizantes, porque les hemos negado este alimento que a vida eterna permanece, que es la bendita palabra de Dios. Mire, iglesia, aquí está diciendo en el versículo 17, la segunda parte, entre tanto ellos me miran y me observan. Mire, iglesia, cuando usted decide por la gracia de Dios vivir para Dios, dice la Escritura que hay una nube de testigos mirando su vida, mirando su estilo de vida, para ver cuándo comete un error. ¿Para qué? Dice un proverbio, dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Por eso cuando Dios nos rescata y nos da ese nuevo nacimiento, nos llama por su gracia, es para que vivamos vidas santas y sin mancha delante de Él, para que seamos una nueva creación en Él, para que ya las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Cristo que mora en el corazón del creyente. Que ya tengamos nuevos afectos, que ya tengamos nuevos gustos, que las cosas que antes amábamos, los deleites de este mundo, los deleites de la carne, ahora aborrecemos todas esas cosas. Y lo que antes odiábamos y lo que antes aborrecíamos, hoy en día amamos hacer y conocer la voluntad de nuestro Padre, ocupándonos en los negocios de nuestro Padre, multiplicando su reino, expandiendo su reino, hablando sin temor para que el pueblo pueda conocer y pueda tener un buen entendimiento de que fuera de Dios, fuera de Cristo, fuera de su palabra, fuera de su iglesia, no hay salvación. El ser humano no tiene opción alguna fuera de Cristo. Recuerden un texto que estudiábamos en la predicación anterior. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Palabras textuales de nuestro Dios. Para que nosotros abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento, se nos caiga esa venda que el Dios de este siglo tiene puestos sobre los ojos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la verdad del Evangelio de Cristo y procedamos al arrepentimiento. Mire, el primer Adán nos hizo a todos desnudos delante de Dios. Nuestro pecado quedó expuesto por causa de ese primer Adán. Y por tanto el segundo Adán, que es Cristo, Él se desnuda para poder vestir nuevamente nuestras almas, que están desnudas delante de Dios. Qué diferente es cuando un pecador arrepentido mira con los ojos del conocimiento de Cristo a ese Dios que lo puede salvar.
Qué diferente ya es esta mirada. Ya no es una mirada temerosa de una condenación, sino una mirada temerosa, pero por no fallarle a ese Dios que manifestó su amor de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos vida a ti y a mí. Por eso Dios puede decir con toda propiedad, con toda autoridad, como dice en Isaías capítulo 45, versículo 22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire lo interesante, iglesia. Y es algo que en este salmo nos está enfatizando de una manera continua, que fuera de Cristo, que fuera de Dios, no hay quien salve. Que pongamos nuestra mirada en Él. Mire, Isaías 45, 22, yo quiero que usted se memorice este texto, para que pueda tener una certeza de saber en qué Dios ha creído. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otra persona que pueda salvar. Dios, el único y verdadero Dios, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, que aún no está la palabra en nuestra boca, cuando Él ya la sabe toda, cuando Él ya la conoce. ¿Cómo no confiar en ese Dios tan bueno, tan misericordioso, que todo el tiempo está extendiendo su mano, diciendo, clama a mí y yo te responderé. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, mirad a mí, dice Jehová. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo 18. Por eso es que este salmo se llama el Salmo de la Cruz, porque no aplica a otro ser humano, no aplica a David que lo escribe. Es un salmo profético. Versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire, cuánto menosprecio por la vida de aquel dueño de estos vestidos. Para esta gente tenía más valor las ropas que el que estaba colgado en el madero, porque se peleaban por ellas. Y aquí podemos mirar en esta escena el hábito de uno de los juegos más antiguos y más practicados por los hombres en esa época, incluso al pie de la cruz, repartiendo sus ropas manchadas por su sangre. Mire, iglesia, todo el valor que estos soldados le estaban dando a esa túnica sin costura, y menospreciaban el valor que tenía y que tiene el que estaba colgado en esa cruz, dando su vida a través de la historia por todo aquel que cree en Él. Porque recuerde, iglesia, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso dice la Escritura, continúa diciendo San Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
hijo de Dios. Mire, iglesia, el menosprecio y el desaire más terrible que usted puede hacerle a Dios nuestro Padre es despreciar la sangre derramada por su Hijo Jesucristo y no creer en la suficiencia de su sacrificio perfecto. Por eso dice, continúa diciendo en el verso 19 de San Juan 3:16, de San Juan capítulo 3, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por una sencilla razón, porque sus obras eran malas. Por eso el ser humano desprecia la verdad de Cristo. Por eso el ser humano desprecia el evangelio de Cristo. Porque pone al descubierto toda su maldad. Porque necesita tener un cambio en su vida, un cambio radical en su vida, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en su manera de ver las cosas de ahí en adelante. Y si no vacía su corazón de toda esa maldad y lo reemplaza por el buen tesoro de la palabra, nunca va a querer saber nada de un evangelio que todo el tiempo le está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el evangelio. El ser humano todo el tiempo se cree bueno. Pero ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo soy bueno, yo soy honesto, yo no le hago mal a nadie, yo soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo, bueno, etcétera, etcétera. Pero el ser humano nunca quiere reconocer su pecado, su maldad. Por eso, esa es la condenación. Que Cristo, que es la luz del mundo, vino a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas en las que vivían, en las que viven, porque sus obras son fruto de esas tinieblas, porque sus obras son malas. Y continúa el versículo 20 diciendo, porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que no reconoce esta verdad de Dios como única fuente de salvación, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, a nadie le gusta que lo amonesten. Nadie quiere que le digan, mire, usted está viviendo con su pareja sin casarse, está en pecado, está en adulterio. No, pero ¿cómo? Si esa es mi mujer. Pero ¿cómo? Si nos estamos saltando el santo vínculo del matrimonio, la bendición de Dios. Hoy en día todo el mundo menosprecia la orden de Dios. Recuerde, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Dios bendice esa unión. Cuando hay un reconocimiento de que separados de Dios, nada podemos hacer. Todo el tiempo el ser humano está dándole más importancia, más valor a las cosas, a la creación, que al mismo Creador. Fue tal el menosprecio, versículo 18, se repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquel que se pudra allá en esa cruz. Aprovechemos su ropa, aprovechemos sus cosas. Es igual hoy en día. No, aprovechemos a ver qué nos puede dar Cristo. ¿Qué nos puede dar eso de yo volverme cristiano? ¿Qué saco yo? ¿Qué puedo ver? Pero mire, iglesia, dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista.
Dios nos ha dado una fe para que podamos ver lo que el mundo no puede ver, para que podamos ver las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros que hemos creído en Él, para nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Él, en que muy pronto vendrá, en su segunda venida triunfante. Y si nos llama antes, tenemos ese gozo de que nos ha dado el privilegio de poder permanecer fieles a su palabra. El versículo 19 continúa diciendo, del Salmo 22, dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Mire, iglesia, esta fe tan increíble, esta confianza tan increíble de Cristo en su agonía, orándole a su Padre, que lo tenía clavado en esa cruz, decía: Señor, pero no te alejes, porque tú eres mi fortaleza. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Mi confianza está en ti, aunque me tengas postrado en esta cruz. ¿Cuánto dura su confianza en Dios en los tiempos difíciles? ¿Cuánto dura su fe cuando las cosas no salen como usted quiere? Nuestra fe debe estar tan fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza, que en nuestro corazón no debe haber un espacio para la duda, para dudar. Recuerde, iglesia, fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué es lo que usted espera cuando viene a Cristo? ¿Acaso es de los que espera que sus bolsillos sean llenos? ¿Tener cosas que otros no tienen? Lo que nosotros esperamos, lo que Dios nos enseña en su palabra, que debemos esperar, es esa corona de vida que Dios tiene preparada para aquellos que practican la verdad. Como termina el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 21, diciendo: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, aquel que es cautivado por la palabra de Dios, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, no tiene ningún temor de venir a Cristo, porque sabe que Dios lo ha regenerado, le ha dado un nuevo corazón, le ha dado su Santo Espíritu para que obedezca su palabra, para que ande en sus estatutos, para que cumpla sus ordenanzas y los ponga por obra. Por eso, todo lo que hace se manifiesta que es porque Dios lo ha puesto en su corazón. Por eso dice Cristo, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, iglesia, la santidad del Hijo de Dios no es algo que esté oculto. La santidad de un hijo de Dios es algo que se ve. Es algo que se testifica en su manera de vivir, en su forma de vida, en su manera de hablar, en su manera de pensar. Porque todo el tiempo está buscando es glorificar el nombre de aquel que lo ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Nunca está buscando su propia gloria. Siempre y toda su vida va a cumplir el propósito por el cual Dios lo ha escogido para ser su hijo.
Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Mire, aquí está diciendo, Señor, ya que este cuerpo físico va a morir y va a padecer, libra de la muerte mi alma. Porque él sabía lo que y recordaba sus mismas enseñanzas. Mire, no teman a los que matan el cuerpo, porque más de ahí no pueden hacer. Lo más que podían hacer los soldados romanos era matar su cuerpo, pero su alma no la pueden destruir. Por eso él clama aquí en el versículo 20, Señor, libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Que mi alma no perezca en el infierno. Señor, está bien. Estoy aquí pagando el precio que el ser humano no puede pagar por su condición de pecador. Pero no dejes que mi alma perezca en el infierno. Y él sabía por qué clamaba a su Padre. Porque era el único que tenía poder, además de matarle su cuerpo, de destruir su alma en el infierno. Y aún en su agonía dice, Señor, libra de la espada mi alma. Mi cuerpo muere, Señor, pero mi alma, tú la guardas, Señor. Mi alma tú la guardas, Padre. Y es lo que el hombre natural nunca ha podido comprender. Porque se preocupan es por esto que ven. Su cuidado, el cuidado. Bueno, y está bien que se haga ejercicio, que se alimenten sanamente. Pero más que eso, es el alimento que a vida eterna permanece. El alimento que me va a fortalecer. Por eso cuando el apóstol Juan escribe en sus cartas, dice, mire, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Qué bueno, qué bendición, seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Pero mire, el deseo del apóstol Juan no era solo ese. Dice, pero asimismo que su alma también prospere. Así como usted busca un bienestar físico, así como usted busca un bienestar emocional, buena salud, una solidez económica, busque mayormente la prosperidad de su alma. Porque esa alma que usted tiene es la que va o a sufrir o a deleitarse eternamente al lado del Padre, o a sufrir la ira del Padre, la ira del Dios santo y justo por toda una eternidad, o a gozarse a la derecha del Padre, recibiendo todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para aquellos que nunca se avergonzaron de su nombre, para aquellos que nunca se avergonzaron de haber sido hechos hijos de Dios, y que donde quiera que iban, manifestaban su fe en ese Dios vivo, en ese Dios manifestado en las Escrituras, no en un Dios inventado por su propia mente carnal, sino en un Dios que somete mi mente a su palabra, a su voluntad, para que podamos tener libre acceso al trono de la gracia. Qué bendición nosotros poder comprender
y poder formar parte de esta gran familia de Cristo y poder permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Que nuestra fe siempre esté puesta en el Dios creador del cielo y de la tierra. En ese Dios que ha transformado nuestro carácter, que ha transformado nuestro corazón. En ese Dios santo, justo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Yo te invito, querido hermano en la fe, a que pongas tu mirada en Cristo, en su palabra, y dejes de mirar la tradición del ser humano. Que por muy bonita que parezca, lo único que va a hacer contigo es llevarte directo a una condenación eterna, donde no hay vuelta atrás. Pon tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado de escudriñar tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque nos has permitido, Señor, escudriñar un poco más, aprender un poco más, instruirnos, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Alimentar, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, delante de ti y delante de los hombres. Permite, Padre, que esta palabra que ha hablado al oído de tu pueblo, tú la puedas llevar al corazón de ellos y que puedan, Señor, ver que fuera de ti, gran Dios, no hay quien salve. Gracias, poderoso de Israel. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, nos vemos el próximo domingo. Muy probablemente nuevamente por estos medios virtuales. Y continúen orando, iglesia, para que podamos volver a congregarnos físicamente, poder darnos la mano, poder orar los unos por los otros y poder habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Jehová envía su bendición.